La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial. Sean muy bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. El día de hoy contamos con nuestro gran amigo Ariel Alfonso Reyes. Mucho gusto, Ariel, bienvenido. Gustavo, buena tarde, gracias por la invitación. Gracias. Efectivamente, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que en estos últimos tiempos se ha escuchado mucho y que es supremamente importante para el desarrollo de las naciones, y en particular se llama economía naranja. La economía naranja también puede ser entendida como las economías de la creatividad. Entonces aquí ya se sale un poco de hablar del tema propiamente de dinero, propiamente de creación de productos desarrollados, tangibles, sino vamos a hablar de pronto un poco sobre lo que son, como lo mencionamos hace un momento, la creatividad, todo lo que es de pronto la creación de obras artísticas, bien sea de carácter plástico, de carácter escénico, el cine, el desarrollo de software y demás, que le permiten a las naciones tener un enfoque un poco diferente. Ariel, ¿por qué es importante el desarrollo de la economía naranja para una nación? Pues vea, cuando uno mira la balanza comercial de Colombia, uno encuentra el gran peso que tiene el petróleo. Si uno mira años atrás, el impacto que tuvo la baja del precio en el petróleo para la economía colombiana, para la inversión del Estado, para el crecimiento de la economía, fue durísima. De acuerdo. El segundo renglón exportador tiene que ver con flores, con frutales, con banano, con café, que también son productos que están condicionados a la oferta del mercado. Nosotros en café no somos competitivos. Hay otros países que son más competitivos, Costa de Marfil, Costa Rica, inclusive Vietnam. Tomemos el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica era un país hace unos años que su economía estaba basada, es un país más competitivo que Colombia, primero que todo. ¿Y por qué es más competitivo que Colombia? Se ha enfocado en formar a sus gerentes para nuevas tendencias. Allí está, por ejemplo, la Universidad de la Cooperación Internacional, la UCI. Está el INCAE, que son centros de formación duros en términos de desarrollo empresarial. Pero, ¿cuál es el clave de ellos? Ellos producen café, exportan café, pero son más competitivos que nosotros. Tienen turismo, son más competitivos que nosotros. Y entraron a algo que es clave, la economía naranja, como usted lo mencionaba, las industrias creativas. Entonces, los costarricenses, que luego repito, son más competitivos que nosotros, han tenido la visión de trabajar en procesos como, por ejemplo, el turismo. El turista no solo va al deporte de aventura, también va al turismo cultural. Entonces, obras de arte, obras de teatro, musicales, que empezamos a traer. Las mismas personas, la misma cultura costarricense, los ticos, empiezan a ser generadores de su propia riqueza. La base de la sociedad, aquellos que hacían, por ejemplo, la artesanía, empieza a tener un lugar preponderante dentro de ese país, dentro de la balanza comercial de ese país. Entonces, cuando hablamos de economía colaborativa, de economía naranja, tenemos que mirar todo lo que tiene que ver con aspectos como, por ejemplo, la arquitectura. Si nosotros tenemos un potencial enorme, por ejemplo, en la arquitectura de la guadua. Tenemos que mirar, por ejemplo, aspectos relacionados con el uso de diseño, por ejemplo, de obras teatrales. Tenemos el Festival de Teatro, la producción de largometrajes, de películas. Entonces, hoy por hoy, vámonos para el otro lado. Usted que estuvo en Argentina hace un tiempo, hace unas semanas. Yo no sé si usted alcanzó a ver una película que hicieron allá que se llama Plumíferos. No, la recuerdo. Plumíferos es una historia de unas aves, ¿sí?, que tienen una aventura. ¿Sabe con qué le hicieron? No, señor. Le hicieron con una herramienta que se llama Blender. Okay. Un software que se llama Blender. ¿Y qué tiene de especial ese software? Es un software gratuito que le hicieron diseñadores gráficos que trabajaron al nivel de las obras de animación que se hacen en Estados Unidos. Significa entonces que Argentina, por ejemplo, ya puede hacer largometrajes, ya puede hacer películas. ¿Sí? Casi a lo que hace DreamWorks, Pixar.
Entonces, Recuerda una es película- un clúster que hace que ya está creciendo. Otra película que es argentina también se llama Metegol. Por ejemplo, Que ha tomado mucha la película del futbolín. Ujú, exacto. Sí, exacto. Entonces, fíjese usted que ya estamos haciendo cosas que normalmente se pensaba que solo se hacía en otros países. Ujú. Y Colombia también está entrando en ese auge. Entonces, de ahí la importancia de la economía colaborativa. Una serie tan importante, la serie más premiada Ujú, en la historia de la televisión en el mundo, Game of Thrones, ujú. tiene personajes como los dragones. ¿Sí? Sí. Por estos días, por ejemplo, van a traer un conferencista a Colombia, el que hace la animación de los dragones. Sí. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque Game of Thrones, por ejemplo, es una serie que tiene un presupuesto de $60 millones. 60 millones de dólares. ¿Y en dónde está distribuido? Para 6 capítulos. O sea, cada uno más o menos $10 millones. Ujú. ¿Y en dónde está distribuido ese presupuesto? En la animación. La animación de los dragones, de los gigantes, de los personajes que dan, por ejemplo, utilizando el uso de una sala chroma key, ¿sí? Ujú. Que eso ya es un contexto diferente. Permite crear personajes que normalmente no se podrían hacer basados en animación. Eso es otro ejemplo de industria creativa, Muy bien. del auge que tiene, de la importancia que tiene y la clara necesidad de formar profesionales para enfrentar esas situaciones. Nosotros a partir de eso hemos encontrado que a nivel nacional es muy enriquecedor el tema folclórico, ¿cierto? Nosotros vemos muchos grupos, muchas compañías de baile, muchas orquestas, muchos espacios escenográficos, pero que lamentablemente no han sido adecuadamente explotados. Lo mismo ocurre de pronto con las artes plásticas, con las obras, los cuadros, bueno, todo este tipo de artes que también han tenido una contraparte algo fuerte, y es que a nivel nacional los impuestos han sido un poco castigadores a este tipo de industrias, ¿no es cierto? Por ejemplo, con la expedición de la estampilla. Y asimismo, los artistas han reconocido que a nivel nacional, pues, el reconocimiento no ha sido el adecuado. Quizás de pronto no solamente por esa parte, sino porque de pronto las fundaciones o el Ministerio de Cultura o los demás entes territoriales y organismos encargados de ello, pues lamentablemente no les han dado el espacio que ellos debieran merecer. ¿Qué estrategias de pronto debieran implementarse a nivel nacional para recuperar estos espacios que han sido un poco abandonados? Bueno, Gustavito, es que la economía naranja no es solo esa parte que usted menciona, sino que va mucho más allá de eso. Bien. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que es clave está relacionada con la articulación entre la sociedad, el Estado, las organizaciones y la academia. De acuerdo. O sea, para que esto prospere, la academia tiene un papel fuerte, Ujú. bastante fuerte. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, es claro que con la política, por ejemplo, del gobierno entrante, Ujú. que de promover este sector, De acuerdo. se hace necesario que la academia forme profesionales para dar respuesta a este sector. Ujú. ¿Sí? Y eso implica profesionales que no sean solo los de diseño gráfico, que sean los de animación y postproducción, que son carreras que van a tener bastante futuro, sobre todo la última. Sino que también es, por ejemplo, clave mirar cómo los programas de administración, la misma maestría en administración de organizaciones, va a formar personas idóneas para gestionar este tipo de economía. Claro. Si solo nos vamos a Claro, dedicar, sí. o sea, es algo que es visionario y que es retador. Ujú. Porque nos hemos acostumbrado, por ejemplo, desde la administración, a administrar supermercados, los casos de negocio tienen que ver con eso, administrar de pronto fábricas, pero no estamos mirando aspectos que tienen que ver con intangibles, con el cómo hacer y que son generadores de valor. Ujú. O sea, por ejemplo, yo quiero promover el crecimiento de ventas. Ya una publicidad estática ya no llama la atención. Ya hay publicidad interactiva. Ujú, Y eso de es acuerdo. economía naranja. Si yo quiero, por ejemplo, formar a mi personal en algunas cosas, yo tengo que desarrollar procesos formativos que sean interactivos, Ujú. que generen
involucramiento entre quien está tomando la capacitación y quien la está tomando. Quien la toma y quien la imparte. Y eso es economía naranja. Si yo quiero, por ejemplo, vender mis productos y yo tengo que montar un brochure, un book, necesito interactividad, necesito usabilidad, necesito portabilidad. Y eso es economía naranja. Entonces, fíjese usted que es algo que es transversal, que va mucho más allá de pensar en los aspectos que tienen que ver con Saico de Asimpro, con la normatividad que puede ser o no castigada con los artistas. No, aquí tienen que ver muchas más cosas que son transversales a muchas disciplinas. Si la persona que vende, por ejemplo, su leche transformada en yogur, no tiene conocimiento, por ejemplo, de un empaque, del diseño del empaque, ¿sí?, de la conservación de ese empaque, que también es economía naranja, que también es industria creativa. Si no tiene conocimiento, por ejemplo, de aspectos culturales, hablamos mucho de la cultura nacional, pero también hay que mirar la cultura de otros países, de otras etnias, entonces, inclusive de otras ciudades, otras percepciones, eso también es economía naranja. Y ahí también tenemos como academia un desafío de formar, de buscar hablar, por ejemplo, de creatividad, pero creatividad asociada ¿a qué? A un modelo, a un modelo de negocio, ¿sí?, que involucre actores, que gestione actores, que utilice herramientas que muchas veces van a generar productos intangibles. Aquí también de pronto se articularía el tema de derechos industriales, de pronto. Claro, de propiedad industrial, propiedad intelectual, eso también. Eso es transversal. O sea, de hecho, eso está en todo. Porque de hecho también se encuentra que no conocemos ese tema, no manejamos ese tema. Lo que usted dice de pronto de ese productor del yogur que no sabe de pronto esos elementos de pronto legales, que tristemente él presenta su obra, o en el caso del productor del yogur saca su producto, y así mismo es fácil que se lo copien, y antes de pronto de que él lo registre ya se lo han copiado. Porque no ha habido integración. Exacto. O sea, ¿por qué es competitiva Cartagena? Bueno, aparte de las noticias que hemos visto últimamente, que eso no hace competitividad. Sí. Pero, por ejemplo, para la parte de las películas, una legislación basada, que promueva desde el punto de vista tributario que organizaciones vengan de otros países a filmar acá. En Estados Unidos pasa, por ejemplo, las películas no se hacen en Estados Unidos, se van directamente a Canadá. ¿Sí? Eso también es un criterio que influye dentro del desarrollo de las industrias creativas. La política tributaria, los incentivos. Encontrar, por ejemplo, quién haga eso que hablamos ahorita, el chroma key, ¿sí?, el colocar, aumentar un número grande de tropas cuando son 5 o 6 personas las que están ahí, y entonces lo que hacemos es duplicarlas y darles roles, rasgos, alterar sus rasgos. El proceso de renderizado, por ejemplo, eso da lugar. El renderizado es montar una figura y darle forma, hacer que se parezca. Por ejemplo, los que vieron la película de Star Wars, no sé, en Rogue One, donde, por ejemplo, vemos la princesa Leia Organa más joven. Eso, por ejemplo, es una fase de renderizado. Eso es industria creativa, economía naranja. O ver el Moff Tarkin más joven, eso, por ejemplo, es economía naranja. Entonces, quien tenga acceso a eso, quien pueda hacer eso, va a ser un sector competitivo, una región competitiva. Un ejemplo de eso, por ejemplo, desde el 95 en Bogotá se hizo el estudio Monitor, que contrataron a Michael Porter para que identificara cuáles eran las áreas más competitivas de Bogotá, Medellín y Cali inicialmente. Y en el caso de Bogotá, por ejemplo, uno de esos elementos era las artes gráficas. Pero obviamente eso fue en el 95, han pasado 23 años. Y en ese proceso políticamente no se hizo nada, organizacionalmente no se hizo nada, no sé. Entonces el sector de la industria gráfica se quedó en el Ricaurte y de ahí no avanzó. De acuerdo. De ahí no creció y se dedicó a hacer afiches, pancartas, pendones, pero no avanzó, no cambió. Entonces también es en buena medida porque no hemos traído tecnología que quien lo haga, la institución académica que lo haga, por ejemplo, desde el punto de vista de la academia, lo haga, se va a convertir en un referente, porque es la oportunidad, es ahora o nunca. Entonces uno decide, ¿usted es pionero o es seguidor? Y si usted es pionero, pues impone tendencias. Si es seguidor, le toca esperar que los demás le digan qué hacer y a partir de allí, pues, jugar. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de una región apartada de nuestra capital, para una persona que quiera involucrarse, que quiera empezar a generar de pronto ese espacio para participar, para conocer de pronto todo ese tipo de tendencias, ¿qué de pronto podría ser recomendable para él? Bueno, yendo un poco más allá de la academia.
Pues es que más allá de la academia, inclusive es simplemente integrar tecnologías de información y comunicación. O sea, usted puede integrar desde un proceso de emprendimiento los entornos virtuales de trabajo, ¿sí? El uso de herramientas colaborativas. Uno puede, por ejemplo, buscar financiación a través de herramientas colaborativas. Uno puede buscar apoyo a través de herramientas colaborativas. Ya, por ejemplo, hay organizaciones, bueno, eso no sé cómo se llama, se me escapa el nombre en este momento. Personas que, freelance, ¿sí? La persona puede estar en distintas partes del mundo y puedo formar mi equipo colaborativo y puedo desarrollar, ¿sí? Como pasa, por ejemplo, con organizaciones. Eso tiene que ver, por ejemplo, con aspectos asociados a la gestión de proyectos, integración de metodologías de proyectos. Entonces, cada actividad que desarrolla la industria, la economía naranja, es un proyecto como tal. Y entonces tiene que haber aspectos relacionados con aprendizaje, con gestión de conocimiento, con lecciones aprendidas, ¿sí? Que son claves para, por ejemplo, reducir el tiempo de actividades que en otro lugar uno tendría que planearlas, pero que a partir de esas lecciones aprendidas se volvió algo rutinario, entonces hay que hacerlo simplemente. Si tú tienes que hacer el chroma key, entonces ya sabes en dónde tienes que hacer, con qué herramientas, ¿sí? El uso va a crecer, por ejemplo, la demanda de capacitaciones en línea para uso de herramientas como, por ejemplo, la suite de Adobe, ¿sí? Audition, Premiere Pro. Entonces, todas esas son acciones que en este ciclo de emprendimientos, ¿sí? La organización que tenga la visión, por ejemplo, de formar a esas personas que están ubicadas en un sitio alejado, en el uso de esas herramientas, se va a convertir en pionera. Claro, ¿sí? Sí. Eso es clave. Eso es más allá que simplemente ir a vender el curso de emprendimiento o el curso de cooperativismo. No. Fíjese usted que si la persona sabe manejar la herramienta, esa es la ventaja de la epistemotecnia. El hombre no es por lo que sabe, sino por lo que hace con lo que sabe. Entonces, ese es un aspecto clave. O sea, buscar herramientas que las personas que vayan a, por ejemplo, hace unos años, por ejemplo, se vendían capacitaciones para el manejo de los paquetes de Office. De acuerdo. Hoy ya no es eso. Hoy las capacitaciones tienen que ver, por ejemplo, con el uso de esas herramientas para edición de video, edición de audio. ¿Sí? Quien tenga ese conocimiento, por ejemplo, no se va a quedar varado. Mucho de este país, por ejemplo, las producciones. Usted mira los canales. Yo tengo mi sobrina y entonces yo sé que todos han escuchado, han visto Disney Junior. Y en Disney Junior hay un programa, no voy a decir el nombre, de un señor que es un conductor de un tren y tiene una historia, todos los capítulos, y al final termina con una canción. Sí. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo de industria creativa, un emprendimiento. Que vino a Colombia, hizo un concierto, todos los niños lo conocen, ¿sí? Entonces, el señor Topa, si ya para más señas, Sí. por ejemplo, es un éxito, es un caso de éxito de economía naranja, de emprendimiento. Y todo lo que está detrás de eso, el renderizado, por ejemplo, del trencito, la animación, el chroma key, todo eso, por ejemplo, ¿por qué no pensar en hacerlo en Colombia? ¿Por qué no pensar en desarrollar herramientas? Por ejemplo, desde el programa de administración de empresas, ¿qué le ofrece el programa de administración de empresas a alguien que va a trabajar en eso? ¿Sí? ¿Qué le ofrece? ¿Qué herramientas, qué tópicos tiene? Que lo hagan competitivo. Desde el punto de vista de la maestría en administración de organizaciones, ¿qué le ofrecemos a alguien que está interesado? Que es un diseñador gráfico, que es una persona que, por ejemplo, hace videojuegos. Otro renglón grande de economía naranja, los videojuegos. ¿Sí? Cerca de 4 billones de dólares. Eso es mucha plata. Se mueven en el mundo en solo videojuegos. ¿Sí? ¿Cuánto nos gastamos en el Xbox 360? En los juegos. ¿Sí? Sí, de acuerdo. En los juegos en línea, en los RPG. Entonces, fíjese usted que las tendencias están y son más allá de lo normal que hablamos en este programa. Ser pionero es buscar cosas que están allí y mirar opciones. Y hoy creo que vimos en esta charla varias opciones. Totalmente de acuerdo. Bueno, y eso nos abre la mente también en varias cosas importantes. Ya pues en el poco tiempo que nos queda aquí en este episodio. Cuando nosotros enfocamos de pronto la mente desde un punto de vista un poco lateral, ¿cierto? Y eso es lo que me gusta de pronto de hablar con Ariel, que siempre me da un punto de vista bastante diferente. Cuando nosotros
proyectamos una organización desde este punto de vista, de hacer las cosas de una manera diferente, de una manera que va de pronto no en contravía, sino con un sentido un poco más ambicioso que como se ha proyectado previamente o se ha proyectado históricamente, pues también es necesario arriesgarnos. Y en ese caso particular, Ariel, yo quiero citar un ejemplo de pronto que ha sido un poco, que ha tenido sus sube y bajas, y es en caso particular de la compañía del Circo del Sol, ¿cierto? Que es el que tenemos como referente de economía naranja. ¿Por qué lo traigo a colación? Economía azul. Bueno, también está vinculado al océano azul, correcto. Y las estrategias del océano azul. Nosotros vemos que hay una gran cantidad, y me paro de pronto en lo que yo planteaba desde el principio, sobre esas personas que tienen tanta creatividad histriónica para actuar, para hacer obras diferentes. ¿Qué podemos de pronto traer como referente de este Circo del Sol? Teniendo en cuenta pues, lo que ha pasado con él, ¿no? Sus sub y bajas. Ahí está la importancia del programa de administración de empresas, de la maestría como tal, en el aporte para gestionar industrias creativas. Rita Gunther McGrath, en el 2013, estableció algo que se llamó, un documento que se llama algo así como el fin de la ventaja competitiva. E introdujo el concepto de ventaja competitiva transitoria. ¿Qué es eso de la ventaja competitiva transitoria? El Circo del Sol fue famoso, ¿sí? De acuerdo. Cualquiera que tenga una visión de negocio de pronto un poquito ya obsoleta, lo pone como referente, ¿sí? De acuerdo, sí. Por hablar de la estrategia de Océano Azul, pensar diferente. Pero el problema de la economía de pensar diferente es que usted siempre tiene que pensar diferente, tiene que crear una cultura de pensamiento diferente, de ir más allá, de que su ventaja hoy fue grande, pero ya los demás también lo pueden hacer, ¿sí? Hoy cualquiera puede imitarte. O sea, el simple hecho de que, por ejemplo, todos los teléfonos hoy están saliendo con 2 cámaras en la parte de atrás. Ahora vienen con 2 en la cámara de adelante, 2 cámaras adelante. Pero ya viene otro con una tercera cámara atrás. Y luego viene, entonces se convierte eso de norma en que empezamos a colocar tercera cámara. Luego empezamos a mirar inteligencia artificial. Por ejemplo, el nuevo sistema Android, que también es economía colaborativa. ¿Sí? Android Pie, el 9, que va a salir ahora en octubre, final de año, que ya hay algunas versiones beta, habla de inteligencia artificial. El mismo sistema tiene inteligencia artificial. Significa que todo converge. Los sistemas, el hardware, el peopleware y el software tienen que converger a esa inteligencia artificial. A saber, yo como usuario, ¿qué es lo primero que hago cuando me levanto del celular? Y prendo mi celular. ¿Qué es lo que consulto? Entonces, él me va a decir automáticamente, usted no tiene que entrarle al WhatsApp, yo le abro el WhatsApp de una. O usted tiene que abrir X juego. No, yo se lo abro de una. Entonces, es ahí donde tenemos que mirar hacia dónde está pasando. Esto de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el análisis de la analítica de datos. De acuerdo. Eso influye también. Y fíjese que tantas cosas convergen nuevamente a economía naranja. ¿Sí? Entonces, pero la cuestión está en aprovechar y en generar ventajas competitivas transitorias. ¿Por qué? Porque hoy por hoy cualquiera nos puede imitar. Y sí, tenemos esa protección intelectual. Pero la protección intelectual también está regida hasta cierto punto. Por ejemplo, los tratados de libre comercio, muchas veces, en los acuerdos que se hacen, dicen hasta cierto punto a ti te doy la posibilidad de que protejas tu marca, tu desarrollo, pero más allá de eso ya es de libre uso. Y al ser de libre uso, pues cualquiera puede mejorarlo, cualquiera puede desarrollarlo. Pero la cuestión es saber cómo mejorarlo, cómo desarrollarlo, ¿sí? Entonces tú tienes un código fuente, por ejemplo. Cuando salió Android, lo primero que le criticaban a Android era que era una copia de... ¿El iOS? No. Una copia de se me fue el nombre, del sistema operativo de Oracle. Se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Eso que actualiza normalmente, que dice, tiene una actualización que opera, muchas herramientas operan bajo esa herramienta. Entonces, ese kernel, se me fue el nombre de la herramienta, lástima. ¿Sí? Se usó para construir Android. Okay. Bill Gates decía, a veces la cuestión no es innovar, la cuestión es saber copiar y mejorar. ¿Sí? Mejorar. Entonces, cuando, por ejemplo, teníamos un procesador de texto, ahora en una máquina de escribir, ahora pongámosle una pantalla.
Y entonces, ahora pongámosle iconos. Ahora pongámosle otras cosas, por ejemplo, imágenes, hipervínculos, ¿sí? Hagámosle mejor. Eso es economía naranja. Eso es industria creativa. Que no le hemos dimensionado, no nos hemos dado cuenta, pero fíjense ustedes que la empresa más costosa de este mundo, la más valiosa, Apple, ¿sí? Se fue por ese lado. Por como usted decía hace un rato, pensar diferente, actuar diferente, basarse en la creatividad. Cuando uno mira las películas sobre Steve Jobs, por ejemplo, el iMac, todo era una caja cuadrada. Este man ya que dice, le dice al diseñador, ¿no has pensado colocar los parlantes afuera? Entonces el diseñador dice, no, se vería horrible. Sin embargo, Compaq sacó un computador, no sé si usted se acuerda, donde tenía los parlantes afuera, pegados. Claro, ¿sí? Sí. Entonces, lo que hicieron fue simplemente rediseñar, revisar el diseño. Entonces, las personas que tienen, cuando un Estado se enfoca en un sector específico de la economía, y ese es el que jala todo, el que mueve todo, porque es que una cosa, vuelvo y le digo, como empezamos aquí, usted se dedica a producir todo el tiempo café, no tengo nada en contra del café, es delicioso, o petróleo, usted está sujeto a lo que digan los demás. Pero si usted establece un producto, un sector, y lo potencia, y se convierte en el referente, ¿sí? Como pasó, por ejemplo, con la industria del software en Estados Unidos, de pronto con los alimentos, con la industria del vino en Francia, un clúster específico, y lo desarrolla, pues a partir de ahí hay desarrollo para todos. De acuerdo. Porque todos necesitamos de eso, es un sector clave. O sea, vuelvo y le digo, si usted no se anuncia de manera creativa, pasa a la historia. Si usted no es innovador para vender, pasa a la historia. Perfecto. Entonces, le dejo una frase, o usted es pionero o es seguidor. Si usted es pionero, define las cosas. No es que sea líder, pionero. Líder es cualquiera. Cualquiera puede ser líder. Pero si usted es pionero, usted define las reglas del mercado. Si usted es seguidor, usted sufre las reglas del mercado. Muchas gracias, Ariel, por estas gratas palabras para nuestros oyentes de Productividad Empresarial. A todos ustedes, muchas gracias. Los invitamos a que se matriculen en los programas Tecnología en Gestión Industrial, Tecnología en Gestión Agropecuaria, en la Maestría en Administración de Organizaciones y los demás programas que son ofertados por ECACEN. Ariel, muchas gracias de verdad. Bueno, Gustavo, para eso estamos. Nos Gracias veremos. a todos por escucharnos. Claro que sí, nos veremos de hoy en 8 días nuevamente en nuestro programa Productividad Empresarial. Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Esto es RV, Radio UNAD Virtual.